Buenos días, familia, qué gusto estar con todos ustedes una mañana más. Hoy es el jueves 2 de julio del año 2026 y estamos aquí reunidos una vez más como solemos hacerlo todos los días de lunes a viernes a las 6 de la mañana en punto, y esa hora son las 6 de la mañana en punto. Le doy la más cordial bienvenida a todos los que ya están llegando en ambas plataformas donde transmito en vivo. Me refiero a YouTube, me refiero a Facebook. Bienvenidos, qué bueno que ya están aquí. También le doy la más cordial bienvenida a todos los que van a escuchar esta transmisión y ver esta transmisión en diferido a lo largo del día o a lo largo de los días, también en estas dos plataformas. Qué bueno que están aquí. Y también le doy la más cordial bienvenida a los que van a escuchar esta transmisión en el formato podcast, únicamente de audio, tanto en Spotify como en YouTube. A todos ustedes, bienvenidos, qué bueno que ya están aquí. Me da mucho gusto que nos podamos reunir para leer juntos la palabra del Señor. Les invito a que hagamos una oración y luego leemos juntos el capítulo 23 de Jeremías. Oramos y luego leemos. Padre, te damos gracias esta mañana por la oportunidad tan hermosa de poder empezar un día más y como primera actividad congregarnos alrededor de tu palabra. Es una bendición poder exponernos a tu palabra que nos confronta, tu palabra que nos alimenta, tu palabra que nos da rumbo cuando nos sentimos perdidos. Por favor, que en esta lectura y en esta meditación podamos obtener dirección para nuestra vida, alimento para nuestra alma. En el nombre de Jesús te lo pedimos y todos decimos amén. Muy bien, le invito a abrir su Biblia en el capítulo 23 de Jeremías y aprovecho para recordarle que el mayor beneficio de esta lectura lo obtenemos cuando podemos tener una Biblia en físico ahí abierta frente a nosotros, un cuadernito para hacer anotaciones, algo para poder marcar nuestras Biblias, es algo que nos va a ayudar muchísimo. Vamos a leer entonces el capítulo 23 de Jeremías. Dice: «Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová justicia nuestra. Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más: vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino: vive Jehová, que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. A causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí, todos mis huesos tiemblan, estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Porque la tierra está llena de adúlteros, a causa de la maldición la tierra está desierta, los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos, aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto, su camino será como resbaladeros en obscuridad, serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. En los profetas de Samaria he visto desatinos y profetizaban en nombre de Baal.
e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: he aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen: no vendrá mal sobre nosotros. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, el modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? El profeta que tuviere un sueño, cuenta el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo?, dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego?, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano, dice Jehová. He aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen: él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, ni ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Y cuando te preguntare este pueblo o el profeta o el sacerdote diciendo: ¿cuál es la profecía de Jehová?, les dirás: esta es la profecía, os dejaré, ha dicho Jehová. Y al profeta, al sacerdote o al pueblo que dijere: profecía de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa. Así diréis cada cual a su compañero y cada cual a su hermano: ¿qué ha respondido Jehová y qué habló Jehová? Y nunca más os vendrá a la memoria decir: profecía de Jehová, porque la palabra de cada uno les será por profecía, pues pervertisteis las palabras del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, Dios nuestro. Así dirás al profeta: ¿qué te respondió Jehová y qué habló Jehová? Mas si dijere: profecía de Jehová, por eso Jehová dice así, porque dijiste esta palabra, profecía de Jehová, habiendo yo enviado a deciros: no digáis profecía de Jehová. Por tanto, he aquí que yo os echaré en olvido y arrancaré de mi presencia a vosotros y a la ciudad que di a vosotros y a vuestros padres, y pondré sobre vosotros afrenta perpetua y eterna confusión que nunca borrará el olvido.
Muy bien, estos son los 40 versículos de este capítulo largo, ¿verdad? Más largo de lo habitual, Jeremías 23. Es un capítulo duro, es un capítulo muy confrontacional, es un capítulo pues difícil de leer también, pero bueno, ya lo leímos. Siempre les pregunto si hubo por ahí algo que les llamó la atención, alguna frase, alguna expresión, algún versículo. Escríbanmelo, déjenmelo saber ahí en la parte de abajo. A mí me gusta leer sus comentarios, así que se los voy a agradecer muchísimo. Escríbeme por ahí lo que te llamó la atención. Le doy la más cordial bienvenida a todos los que fueron llegando durante la lectura. Bienvenidos, qué bueno que ya están aquí. Y ya que estamos todos reunidos, les pido de favor, si aún no le has dado like a la transmisión, te invito a que le des like, que le des me gusta. Eso es bueno para la transmisión. Número 2, si hubiera alguien que todavía no se suscribe al canal de YouTube o que todavía no le da like al canal de Facebook, le invito a que lo haga para que sigamos creciendo y avanzando. Número 3, les invito también que si en la medida que la lectura se va desarrollando algo te llama la atención, me lo dejes saber en un comentario. Y por último, quiero invitarles a compartir esta lectura con otros. Copia el link, pégalo en tu muro, pasa la voz para que más personas puedan leer la Biblia con nosotros cada mañana. Eso es muy bueno, ¿sale? Bueno, traguito de café y seguimos. Súper bien. Vamos a ir al análisis de este capítulo y como principio de cuentas les comento, yo le puse al capítulo de hoy, a la lectura de hoy, consecuencias de un mal liderazgo. Lo repito para los que están anotando, consecuencias de un mal liderazgo. Miren, el capítulo 23 de Jeremías es una confrontación al liderazgo de Judá en todos los niveles, ¿sale? Ahora, el capítulo inicia con la continuación inmediata del tema que se viene tratando en el capítulo anterior. ¿Cuál es el tema específico que se venía tratando en el capítulo anterior? El fracaso de los reyes de Judá. Acuérdate que se le dieron unas palabras muy fuertes a los últimos 3 reyes de Judá descendientes de David, los 2 hijos de Josías y el nieto. Ese es el tema que se viene tratando. Bueno, en este capítulo todavía se retoma ese tema en la primera parte, pero también en la segunda parte del capítulo hay una confrontación a los profetas y a los sacerdotes. Por lo tanto, el mensaje central del capítulo 23 de Jeremías es una confrontación al liderazgo de Judá en todos los niveles. Tanto en lo político, hablando de los reyes, como en lo religioso, hablando de los profetas y los sacerdotes. Los pastores que destruyen las ovejas, pues básicamente se refiere al liderazgo corrupto de la nación en todos los niveles que implica el liderazgo. Entonces, básicamente de eso se trata el capítulo 23. El capítulo inicia de esta manera. Dice, verso 1. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Entonces el capítulo inicia declarando juicio sobre el liderazgo. Ese es el tema general. Y a los líderes aquí les llama pastores. Y luego, después de establecer esta situación que les acabo de decir, empieza a detallar el mensaje. Jeremías 23:2 dice, por tanto, así ha dicho Jehová Dios de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo, vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que Dios está anunciando un castigo al liderazgo del pueblo de Dios por la maldad de sus obras. Es un juicio a los líderes de Israel. Ahora, ¿cuándo será ese castigo? Pues lo vamos a ir descubriendo en el resto del capítulo. Mientras tanto, se anuncia el regreso del remanente de Israel.
Tú te recordarás que aunque se llevaron a muchísimos judíos a Babilonia, cuando Babilonia destruyó Jerusalén, no toda esa gente regresó. Muchos se quedaron a vivir en Babilonia. Algunos nacieron allí, algunos allí vivieron la mayor parte de sus vidas, por lo tanto no regresaron, no se interesaron en regresar al territorio de Israel. Entonces los que regresaron fueron un remanente. Fíjate lo que dice versículos 3 al 4. Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. Entonces, hay una promesa de que el remanente iba a regresar. Ahora, como el reclamo en este capítulo es al mal liderazgo, a los malos pastores del pueblo, entonces Dios promete buenos líderes en el futuro. Por eso dice, y pondré sobre ellas, sobre las ovejas, pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. O sea, ese padecimiento de mal liderazgo que tuvieron, no lo sufrirán más. Y luego se enmarca un momento específico para que esto suceda. ¿Cuándo va a suceder esta promesa que Dios está llevando a cabo? Pues cuando venga el buen pastor. Fíjate lo que dice Jeremías 23, 5 al 6. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. ¿De quién está hablando? ¿A quién se refiere? ¿Ustedes qué creen? Ahí escríbanmelo. Verso 6. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, el cual le llamarán, fíjate cómo le llamarán, Jehová justicia nuestra. Qué profecía tan impresionante. Está hablando de un líder que Dios va a levantar, descendiente de David, un renuevo justo de David, alguien que va a ejercer un reinado. Será dichoso, hará justicia y juicio en la tierra, y dice que se le va a llamar Jehová justicia nuestra. No va a ser un hombre común, tendrá divinidad en él. Qué impresionante, ¿no? Entonces, cuando dice, he aquí vienen días, se está anunciando que esta profecía que se está leyendo aquí se iba a cumplir en el futuro de ellos. ¿Qué sucedería? Pues que Dios iba a levantar al descendiente de David, el renuevo justo. ¿Se acuerdan que por las maldades de los últimos 3 reyes de Israel se detuvo la dinastía davídica? Ya no hubo más un descendiente de David en el reino. Eso se detuvo por 6 siglos hasta que llegó el rey Jesús. Entonces Dios levantaría al descendiente de David, al renuevo justo, el rey que sería dichoso, que haría justicia en la tierra, uno que sería reconocido como el Dios que nos justifica, Jehová, justicia nuestra. ¿A quién se refiere, amados? ¿De quién está hablando? Pues esta profecía tendría su cumplimiento en el tiempo de Cristo, por lo que podemos ver aquí. Ahora, consideremos todo esto contra estos versículos que les voy a presentar. Fíjense cómo el capítulo de Jeremías 23 está hablando de las ovejas desamparadas, dispersas, mal cuidadas a causa de un mal liderazgo. Pues ahora consideremos esto. Mateo 9:36. Y al ver las multitudes, ¿quién? Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, cuando Mateo está incluyendo este comentario dicho por Jesús, lo que Mateo está haciendo es conectar directamente las palabras de Jesús al ver las multitudes con las palabras de Jeremías, que reclama al liderazgo desamparar y dispersar a las ovejas. Entonces,
¿Por qué estaban así las multitudes en los tiempos de Jesús, desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor? Por el mal liderazgo que había sobre la gente. Exactamente igual que en los tiempos de Jeremías, las situaciones eran idénticas en ese sentido. Y luego, ¿qué es lo que dice Jesús de sí mismo? Juan 10:11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor, ese pastor anunciado en el Antiguo Testamento, cuando dice Jeremías 23, versículos 5 y 6, he aquí que vienen días, dice Jehová, que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová justicia nuestra. Esa promesa de que Dios iba a levantar a un líder, a un pastor diferente a los pastores que dispersaban las ovejas y las desamparaban, esa promesa de un pastor bueno que vendría se cumple en Jesús. Por eso Él dice, yo soy el buen pastor. Jesús es el buen pastor. Jesús es el pastor ese que anunció Jeremías, el descendiente de David, el renuevo justo, el que sería dichoso, el que haría justicia en la tierra, el que sería reconocido como Jehová justicia nuestra, es Jesús. Y por él somos justificados. Ahora, Jeremías está hablando de Cristo y anuncia que con su llegada habría una nueva etapa. Fíjate lo que dice Jeremías 23, 7 al 8. Por lo tanto, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. O sea, ese ya no va a ser la referencia, sino vive Jehová que hizo subir y trajo a la descendencia de la casa de Israel de tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Habrá una nueva referencia. Dice, en el futuro sucederá algo que va a provocar que el enfoque ya no sea lo que sucedió cuando Israel salió de Egipto, es decir, el viejo pacto, sino que habrá una referencia nueva, algo, un movimiento nuevo, algo nuevo a partir de la restauración que Dios iba a traer, en este caso con el Mesías. Y luego de esto, Jeremías confronta el liderazgo religioso, o sea, sale del asunto de los reyes y ahora se viene al asunto de los profetas y los sacerdotes. Verso 9. A causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí, todos mis huesos tiemblan, estoy como un ebrio, como un hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus palabras. Entonces Jeremías, que está delante de Dios y delante de sus palabras y que entiende la mente de Dios, el corazón de Dios, el mensaje de Dios para el pueblo, se siente totalmente frustrado cuando ve el proceder de los profetas falsos de su tiempo. Por eso dice, a causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí. O sea, yo sé cuál es el mensaje que Dios está dando porque estoy delante de Él. Y cuando los escucho profetizar lo que están profetizando, me duele el alma porque sé que son mentiras. Eso es lo que Jeremías está diciendo. Ahora, ¿por qué siente eso Jeremías? Versículos 10 al 11. Porque la tierra está llena de adúlteros. A causa de la maldición, la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron. La carrera de ellos fue mala. Cuando habla de la carrera de ellos, se refiere al cómo viven ellos. Vivían una vida de maldad y su valentía no es recta. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos y aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Entonces, a Jeremías le duele en el alma darse cuenta todo el desastre que hay en la nación, el aumento del adulterio, la maldición que está trayendo desolación sobre la tierra, toda la tristeza y el debacle que hay, y él lo relaciona al mal liderazgo, en este caso de los profetas y de los sacerdotes. Dice que el mal de ellos, su impiedad de los sacerdotes, aún fue hallada dentro de la casa del Señor. Entonces Jeremías dice que los que deberían poner el ejemplo
Los pastores son adúlteros, son impíos e incluso dicen dice aquí Jeremías, aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. O sea, ni siquiera en el templo de Dios se detuvieron para cometer sus pecados. Qué impresionante. Ahora, si alguien dice, ay, pues qué pecados cometieron o qué, bueno, ya hemos explicado el tipo de maldad que cometían incluso los sacerdotes, está dicho en otros capítulos. Y precisamente por toda esa maldad que ni siquiera en el templo de Dios se detenían de cometer, pues Dios les anuncia juicio. Dice versículo 12, por tanto su camino será como resbaladeros en obscuridad, serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo. O sea, se está estipulando un momento para que viniera un castigo sobre ellos. Entonces Dios ya tenía estipulado un año para ese castigo, un momento. Y ya estamos viendo qué momento es, ¿sale? Yo puedo entender que sería en los días del advenimiento del Mesías en el primer siglo, en el año 70 después de Cristo. Obviamente también cuando vino Babilonia y destruyó la ciudad. Pero aquí está hablando en este capítulo 23 de cosas que iban a suceder en el tiempo de que el Mesías anduviera en la tierra. Entonces, yo me atrevo a decir que es una profecía que iba a tener su cumplimiento no en los días de Babilonia solamente, sino en el tiempo, en el año 70 después de Cristo, cuando vino Roma y destruyó la ciudad de Jerusalén. Y luego sigue la denuncia contra los sacerdotes y profetas y dice, versículos 13 al 15, en los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizaban en nombre de Baal e hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. A ver, ¿cómo qué torpezas? Pues como estas. Cometían adulterio los profetas y andaban en mentiras los profetas y fortalecían las manos de los malos. O sea, a los malos les hacían sentir su apoyo para que ninguno se convirtiese de su maldad. Todo esto hacían los profetas. ¿Y cuál es la consecuencia? Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas, he aquí que yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Toda la tierra aquí no se refiere a todo el mundo, se refiere a todo el territorio de Israel. El proceder entonces de los profetas, amados, era infame. Profetizaban en nombre de Baal, imagínate, ya para empezar. Aparte vivían vidas moralmente reprobadas, ya hablamos de adulterios y mentiras. También dice que apoyaban y respaldaban a los malvados, es decir, los malvados seguían haciendo su maldad porque los profetas en lugar de confrontarlos, los respaldaban. Y Dios dice que espiritualmente se había vuelto todo aquello como Sodoma y Gomorra, por lo tanto vendría juicio contra ellos. Y luego Dios da una indicación al pueblo, dice versículos 16 al 17. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan y os alimentan con vanas esperanzas. Miren, a veces la gente que tiene que dar un mensaje de parte de Dios no quiere sonar dura, no quiere sonar confrontacional y a cambio de eso alimentan vanas esperanzas. Eso Dios lo condena. Dice, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. O sea, ellos están diciendo lo que ellos quieren, lo que le mueven sus emociones, lo que les mueven sus sentimientos, no lo que dije yo, dice aquí. Versículo 17, dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Imagínate, o sea, Dios les está reclamando, oye, les están diciendo puras mentiras a la gente. Les están diciendo que viene paz cuando no viene paz, viene destrucción, ahí viene Babilonia a acabar con todo esto. ¿Cómo se ponen a decirles mentiras?
Y a los que andan ahí tras la obstinación de su corazón, que andan ahí pecando, regando la horrible, les dicen que no va a venir ningún mal sobre ellos. Oye, pues, ¿qué chamba están haciendo como profetas? Pónganse a predicar lo que es. Ese es el mensaje que le está dando Jeremías aquí a los profetas de su tiempo. Entonces, ¿qué hacer con los falsos profetas? Pues aquí dice, no debemos escucharlos. Por eso dice, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Porque hoy, el día de hoy, todavía hay profetas que traen palabras, predicaciones que no vienen de Dios, que vienen de su propia imaginación y de sus propias emociones. ¿Qué debemos hacer con los falsos profetas de hoy, igual que en aquel tiempo? No escucharlos. Ahora, ¿cómo identificar un falso profeta? Pues te alimentan vanas esperanzas, te dicen lo que quieres escuchar, te dan por el lado, no confrontan tu pecado, no confrontan tu maldad. Es que tienes derecho, sí, tú también tienes derecho a ser feliz. Entiendo. Y en vez de decir la verdad, en vez de confrontar y decir, eso no está bien delante de Dios, necesitas arrepentirte, les dan por el lado a la gente y por eso se mantienen en esa vida pecaminosa. Y luego Dios deja ver cómo es que funcionan así esos falsos profetas. ¿A qué se debe ese mal proceder? Versículo 18 dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Entonces ahí está la causa. ¿Por qué estaban profetizando mal los profetas? Pues porque lo que estaban predicando no era una palabra inspirada por Dios. No buscaban a Dios para recibir palabra de Él y luego comunicarla al pueblo. Sus profecías eran reacciones emocionales a las situaciones que estaba viviendo la gente. Sus profecías eran darle por el lado a la gente, alimentando vanas esperanzas. No habían estado con Dios para recibir de Él una palabra que trajera dirección real sobre la gente. Bueno, todo esto tendría un tiempo para ser castigado. Versículos 19 al 20. He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. ¿Qué es esto? Juicio, destrucción. Versículo 20. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. ¿Cuándo son los postreros días, amados? Los postreros días son en los tiempos del advenimiento del Mesías. Por esa razón, cuando el Espíritu Santo fue derramado en Hechos capítulo 2 y que Pedro se levantó y predicó, dijo, esto es lo que profetizó el profeta Joel, dijo, en los postreros días derramaré de mi espíritu. O sea, lo que está pasando aquí es lo que dijeron que iba a pasar en los postreros días. El asunto, amados, es que en los postreros días no nada más se iba a derramar el Espíritu Santo. En los postreros días también iba a haber un tiempo de juicio, un tiempo en el cual Dios iba a retribuir a Jerusalén, a su pueblo, al falso sistema religioso judío, su castigo sobre ellos. Y eso sucedió en los postreros días, en el año 70 después de Cristo. Entonces, el tiempo clave en el cual Dios iba a traer todo esto profetizado en Jeremías capítulo 23 sería en los tiempos del advenimiento del Mesías, cuando en ese primer siglo, ¿sale? En el primer siglo de nuestra era, cuando vino Cristo la primera vez, allí empezaron los postreros días y allí vino el cumplimiento de todo lo que nosotros estamos leyendo aquí. Y luego sigue el reclamo de Dios a los falsos profetas. Dice, versículos 21 al 22, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, o sea, a predicar. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, o sea, si hubieran tenido una íntima comunión conmigo, si se hubieran acercado a mí, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo.
Le habrían hecho volver de su mal camino y de su maldad de sus obras. Entonces, Dios dice, yo no los mandé a predicar, yo no les hablé. Si me hubieran buscado, yo les hubiera dado el mensaje correcto y el pueblo hubiera cambiado y no hubiera tenido que venir todo este juicio. Y luego, mediante preguntas, Dios empieza a hacernos deducir algunos atributos suyos como Dios. Por ejemplo, dice, versículos 23 al 27, ¿soy yo acaso Dios de cerca solamente? Dice Jehová, ¿no Dios desde muy lejos? Ese de cerca solamente tiene que ver con una concepción de aquel tiempo en el cual los dioses, las deidades, solamente tenían influencia en ciertos territorios. Entonces Dios dice, ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Soy Dios nomás yo de esta región y no de todo el mundo? Versículo 24, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? Entonces estas palabras nos revelan la omnisciencia de Dios, la omnipresencia de Dios. Él está en lo cerca y en lo lejos. Él está en lo expuesto y en lo escondido. Él llena el cielo y la tierra. ¿Quién podrá esconderse de él? Es lo que podemos entender en estos versículos. Ahora, los falsos profetas olvidan que Dios lo sabe todo. Los falsos profetas olvidan que Dios lo ve todo. Los falsos profetas olvidan y no dimensionan tampoco el daño espiritual que están causando. Y luego viene un versículo muy significativo, versículo 28. El profeta que tuviera un sueño, cuenta el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo?, dice Jehová. O sea, básicamente Dios le está diciendo, no revuelvan, hombre. Si tuvieron un sueño, digan que soñaron, pero no digan que dijo Dios. Y si Dios trae una palabra, pues di que es la palabra de Dios, no que es algo que soñaste tú. Entonces Dios básicamente está diciendo, no revuelvan una cosa con la otra. Una cosa es lo que sueñas, lo que sientes, lo que piensas, lo que anhelas, y otra cosa es lo que digo yo. Entonces hagan la diferencia, es lo que está diciendo Dios. Y luego Dios da unas características de su palabra. Verso 29, ¿no es mi palabra como fuego? O sea, mi palabra debería quemar y no, ahí andan suavizándola. ¿No es mi palabra como martillo que quebranta la tierra? Mi palabra debería quebrantar, pero ustedes ahí andan ahí nomás diciendo puras cosas que la gente quiere oír, no que les quebrante la dureza de su corazón. Entonces, la palabra de Dios en ese tiempo, en el tiempo de Jeremías, no era una palabra de esperanza y fe. La palabra de Dios en ese tiempo no era todo va a salir bien, yo los voy a librar de Nabucodonosor, yo les voy a dar la victoria. No, esa no era la palabra del Señor en ese tiempo. Era una palabra de confrontación contra el pecado, era una palabra de anuncio de un juicio que venía, pero obviamente no era una palabra fácil de comunicar, no era una palabra fácil de escuchar o de recibir, y entonces los falsos profetas preferían evitar esa palabra y mejor les decían a la gente lo que ellos querían oír. Por eso dice Dios, versículos 30 al 32, por lo tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho.
He aquí dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Yo no los envié ni les mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Entonces, los profetas que profetizan falsamente, ningún provecho le hacen al pueblo de Dios. Y luego el resto de los versículos del capítulo, versículos 33 al 40, pues básicamente pues son palabras de juicio. Por ejemplo, y cuando te preguntare este pueblo o el profeta o el sacerdote diciendo cuál es la profecía de Jehová, les dirás, esta es la profecía, os dejaré. ¿Qué es lo que Dios, cuál es la palabra que Dios tiene para mí? Esta es la palabra que Dios tiene para ti. Te voy a dejar, te voy a abandonar, te voy a dejar en manos de tus enemigos. Qué fuerte, ¿no? Esa era la palabra. Pues no, esa no la querían predicar. No les iban a dar ofrenda por andar predicando esas cosas. Entonces, pues mejor decían, no, te va a ir bien, todo saldrá bien, serás prosperado, serás sano, tendrás alegría en tu vida. Pues nada de eso era real. Verso 34, y al profeta y al sacerdote o al pueblo que dijere profecía de Jehová, yo enviaré castigo sobre tal hombre y sobre su casa, etcétera. O sea, todo el resto del capítulo, estos versículos que siguen, básicamente es una palabra de confrontación. Por ejemplo, el último versículo, y pondré sobre vosotros afrenta perpetua y eterna confusión que nunca borrará el olvido. Entonces, la palabra de Dios para aquel tiempo era una palabra muy clara e inamovible. ¿Cuál era la palabra? Os dejaré, no estoy ya con ustedes. Y todo a consecuencia de las falsas profecías por parte de los profetas engañosos, a causa del mal liderazgo que estaban ejerciendo tanto los reyes como los sacerdotes. Y bueno, amados, este sería un análisis verso a verso del capítulo 23 de Jeremías. Obviamente es un capítulo larguísimo, pues el análisis está larguísimo también. Definitivamente es una confrontación al mal liderazgo del pueblo de Israel. ¿Cómo la ven con esta explicación? Díganme si les ayuda de alguna forma. Háganmelo saber en un comentario, porfis. Bueno, vámonos a contestar esta pregunta. ¿Qué consecuencias trae un mal liderazgo según lo que aprendemos en este capítulo? Tengo 3 respuestas a esta pregunta. Número 1, pérdida de la unidad. Una consecuencia del mal liderazgo es la pérdida de la unidad. Eso lo podemos apreciar en este capítulo. Se rompió la unidad, se rompió la cohesión, se dispersó el pueblo. Todo a causa de un mal liderazgo. El capítulo empieza así, versículos 1 y 2. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño. O sea, se pierde la unidad cuando hay un mal liderazgo. Por lo tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi rebaño: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Entonces, estas palabras, en términos históricos, pues nos hacen remontarnos a aquel momento en el que Israel estaba unido. Cuando Israel era una sola nación, con 12 tribus, pero una sola nación, todos caminando en una misma dirección. Pero luego el reino se dividió en 2 reinos a causa de un mal liderazgo. El hijo de Salomón, este joven llamado Roboam, que heredó el trono, pero no heredó el liderazgo, su mal gestión del reinado generó que el país se dividiera en 2. Entonces el mal liderazgo político rompió la unidad nacional, balcanizó el país, se rompió el factor de unidad a causa del mal liderazgo. ¿Sale? Y obviamente esa manera tan mala de ejercer el liderazgo lo que estaba generando era dispersión, separación, falta de unidad en el pueblo. Y es lo mismo que podemos notar el día de hoy. El mal liderazgo polariza.
El mal liderazgo enfrenta en vez de unir. Y acuérdate que no nada más nos tenemos que quedar en el liderazgo de la iglesia, en todos los niveles. Si tú ves un país polarizado y dividido, eso nos está hablando de un mal liderazgo que se está ejerciendo. Si una familia está dividida, esto habla del mal liderazgo que los padres han ejercido sobre sus hijos. Ahora, cuando un liderazgo corrupto, avaro y movido por el interés ejerce su influencia, el resultado será división, será polarización en lugar de unidad. Es lo que está pasando aquí, es lo que está confrontando aquí, es lo que se está planteando aquí. Entonces, ¿cómo nos aplica eso a ti y a mí? Pues de la siguiente manera. ¿Cómo podemos evaluar la salud de nuestro liderazgo como padres? ¿Cómo podemos evaluar la salud de nuestro liderazgo como empresarios? ¿Cómo podemos evaluar la salud de nuestro liderazgo como pastores, como líderes? Bueno, hay que observar la unidad en aquellos a quienes dirigimos. Si hay unidad, esta es una señal de un buen liderazgo. Si hay una tremenda división, cada quien por su lado, todo el mundo peleado, etcétera, pues es una señal de un mal liderazgo. El mal liderazgo dispersó las ovejas. Eso es lo que dice el capítulo 23. Y está hablando del liderazgo de los reyes, el liderazgo de los profetas, el liderazgo de los sacerdotes. O sea, en todos los niveles de liderazgo se ejercieron mal. ¿Y qué es lo que trajo? Dispersión, falta de unidad, separación, división. Pero en este capítulo también nos enseña que en Cristo podemos encontrar unidad nuevamente. ¡Qué bendición! Número 2. ¿Qué consecuencias trae un mal liderazgo? Ya dijimos la primera, pérdida de la unidad. Si en una familia andan divididos, peleados los hijos, lo más seguro es que ha habido un mal liderazgo por parte de los padres. Y así, ya no sigamos con lo mismo. Número 2, ¿qué consecuencias trae un mal liderazgo? Segundo lugar, pérdida del rumbo. Miren, la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Eso dice Salmo 119, ¿verdad? 103. Esto de que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, se traduce en un rumbo claro, un rumbo definido, un rumbo firme. Entonces, cuando el liderazgo no está dirigiendo en base a la palabra de Dios, sino en base a sus intereses, a sus emociones, a sus filias o a sus fobias, ¿qué es lo que va a pasar con aquellos a los que se está dirigiendo? Ellos van a perder el rumbo. Se pierde el rumbo en el pueblo, tal como lo vemos aquí. Por ejemplo, Jeremías 23:13. En los profetas de Samaria he visto desatinos. Hay una confrontación a los profetas de Samaria. Profetizaban en nombre de Baal. ¿Y cuál es el resultado? Hicieron errar a mi pueblo Israel. En vez de llevar un rumbo correcto, tomaron un rumbo equivocado. Hicieron errar a mi pueblo Israel. Jeremías 23:32. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan. ¿Y por qué? ¿Cuál es el problema? Hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas, y yo no los envié ni les mandé ni ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Entonces Dios es claro. La dirección que proviene de un mal liderazgo va a desembocar en que el pueblo hierre en el blanco. Dios dice que los profetas hicieron errar a su pueblo. ¿Y por qué lo hicieron errar? Pues porque no estaban dirigiendo, comunicando la palabra de Dios. Estaban dirigiendo, comunicando sus sueños, sus mentiras, sus lisonjas. Le decían al pueblo lo que el pueblo quería escuchar, no lo que Dios estaba diciendo. ¿Y cuál es el resultado? Que el pueblo perdió el rumbo. Así de crucial es el liderazgo.
Así de importante es el liderazgo que ejerce un padre con sus hijos. Al no decirle la verdad de la palabra de Dios, va a hacer que sus hijos hierren en el blanco. Hicieron errar a sus hijos. Hicieron errar el grupo que puso en sus manos. Hicieron errar a la nación entera. Entonces, una consecuencia del mal liderazgo es la pérdida del rumbo. ¿Sale? Qué fuerte. Qué importante para nosotros el día de hoy, hablando de ti y de mí en lo individual, por lo tanto, qué importante es que tú y yo escuchemos sana doctrina y no solamente predicación carismática. El día de hoy, ay, es que me encanta ese predicador porque me hace reír. Es que me encanta ese predicador porque, ay, me hace llorar, me hace llorar. Entonces la gente está buscando emociones. Bueno, es la explicación del por qué muchos están errando en el blanco. Entonces, tú y yo debemos esforzarnos por escuchar sana doctrina y no solo predicación carismática. Sana doctrina y no solo predicación motivante. Sana doctrina y no solo palabras emotivas. ¿Por qué? Pues porque podríamos perder el rumbo. Y podríamos terminar en destinos lamentables, como falta de fe, pérdida de interés por Dios y su obra, o en destinos peores, decepcionados de Dios, porque nos alimentaron vanas esperanzas y luego lo que nos dijeron no se cumplió. Entonces, ¿cómo explicas el desastre ahora si me habían dicho que Dios me iba a prosperar, que Dios me iba a bendecir, que si yo diezmaba se iban a abrir las ventanas de los cielos y todo me iba a salir bien? Y no tiene nada que ver con la vida que estoy viviendo. Falsas esperanzas. Tenemos que predicar todo el consejo de Dios, lo que la palabra de Dios enseña, en vez de predicar emociones, pensamientos personales, frívolos, porque eso haría que la gente pierda el rumbo. Entonces, ¿qué consecuencias trae un mal liderazgo? Número 1, la pérdida de la unidad. Número 2, la pérdida del rumbo. Y número 3 y último, ¿qué consecuencias trae un mal liderazgo? La pérdida de la percepción espiritual. Miren, la palabra de Dios nos deja ver que la conciencia se puede cauterizar. La palabra de Dios nos deja ver que el entendimiento se puede entenebrecer. La palabra de Dios nos deja ver que el corazón se puede llegar a endurecer como una roca, de tal manera que ya no podamos responder al llamado de Dios. Bueno, eso es lo que le ocurrió al pueblo de Israel, y este capítulo nos deja ver que el mal liderazgo tuvo todo que ver con esto. Versículos 14, 17 y 22. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Esos profetas de Jerusalén, fíjate lo que hacían: cometían adulterios, andaban con mentiras, fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Verso 17. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, tendréis paz. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Versículo 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. O sea, cuando nosotros nos quedamos en una práctica de pecado y lo normalizamos, dejamos de percibir la voz del Espíritu Santo que nos redarguye, que nos llama a cambiar. Cuando tú y yo nos quedamos en una práctica de pecado y la normalizamos, dejamos de sentir dolor por fallarle a Dios. Ya sabemos que está mal lo que andamos haciendo, pero ya no nos duele, no nos importa, no nos vale. ¿Por qué? Porque ya nuestro entendimiento se ha entenebrecido, nuestra conciencia se ha cauterizado y nuestro corazón se ha endurecido como una roca. Hemos normalizado lo malo al grado de decir que está bien. Y eso es a consecuencia de un mal liderazgo que no predica la verdad, que no dice la verdad, que no dirige en la dirección correcta.
Amados, el pecado, aunque ya nos aunque ya nos hayamos acostumbrado a vivir en él, es pecado todavía. El pecado es pecado todavía, aunque ya nos hayamos acostumbrado a vivir en él. Dios quiera que mantengamos nuestra percepción espiritual viva para retomar el rumbo si acaso lo hemos perdido. Conclusión. El pueblo de Israel se perdió en parte por el mal liderazgo que se ejerció sobre ellos. Este mal liderazgo que se ejerció sobre ellos los dispersó como nación y quedaron divididos. Este mal liderazgo que se ejerció sobre ellos los desvió del rumbo correcto y terminaron adorando falsas deidades. Este mal liderazgo que se ejerció sobre ellos les cauterizó la conciencia y ya no tenían percepción espiritual. Ahora se sentían cómodos con lo malo. Pero este capítulo a mí me llena de esperanza porque nos deja ver que aunque haya un mal liderazgo sobre el pueblo, Dios actúa por sí mismo para restaurar. Fíjate lo que dice versículos 3 al 4. Yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas. O sea, esas ovejas que fueron dispersadas a causa de un mal liderazgo, yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas. Y lo voy a hacer yo porque los que encargué no sirvieron para nada. Entonces yo voy a recoger el remanente de mis ovejas de todas las tierras de donde las eché. Y las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las apacienten y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. En otras palabras, toda la destrucción que hubo fue a causa de un mal liderazgo. Pero entonces, ¿qué hace Dios? Levantó al Rey de Reyes, levantó al profeta ungido, levantó al sacerdote correcto que es Jesucristo, porque Dios no va a abandonar a los suyos en manos de un mal liderazgo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu magnífica palabra que nos ayuda a poner atención a aquellas cosas que son las más importantes. Tu palabra, tu guianza, tu dirección sobre nuestras vidas para no perdernos. Señor, gracias por no abandonarnos en nuestros errores y pecados. Gracias por enviar a Jesucristo para dar su vida por nosotros y traernos de regreso a casa. Gracias por llamarnos a volver. Gracias por atraernos a ti. Cuando a causa de ese mal liderazgo que se ejerció sobre nosotros en algún momento de nuestra vida y nos perdimos, luego tú interviniste con tu amor. Señor, gracias por ser el buen pastor que diste tu vida por nosotros para traernos a salvación. Muchísimas gracias. Y a lo mejor aquí entre nosotros hay algunos que han sufrido a lo largo de sus vidas las consecuencias de un mal liderazgo, un mal padre, un mal esposo, un mal pastor, un mal jefe, un mal liderazgo. El Señor es el buen pastor, Él es el buen líder. El Señor te rescata, te trae de regreso a casa para restaurarte y sanarte. Qué bendición lo que Cristo hace en nuestras vidas. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que produces en nosotros, por toda la esperanza y toda la fe que derramas sobre nosotros. Padre, yo bendigo este tiempo y yo bendigo a mis hermanos que están aquí congregados. Pido que tu gracia y tu favor los envuelvan, los rodeen, que donde quiera que ellos estén puedan sentir tu bendita presencia, que puedan ser protegidos y guardados por ti. Protégelos de todo mal, de todo peligro,
de todo acto violento en sus ciudades. En el nombre de Jesús yo te lo pido. Y todos decimos en voz alta, amén. Muy bien, amados, pues esta es la lectura de hoy, bastante larga, pero pues ni modo, así es como estaba el capítulo. Espero que haya sido de bendición como lo fue para mí. Gracias por quedarse hasta el final. Los dejo por ahora. Dios les bendiga. Mañana cerramos semana leyendo juntos. Dios les bendiga a todos. Bye bye.